lo que dice la Biblia, cómo hizo Jesucristo para colocarse en la hostia consagrada. ¿En qué momento Jesús se quedó en el pan? ¿Cómo hizo Jesucristo para que en el pan se quedara su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad? Por eso le dije traigan la Biblia, porque con la Biblia usted lo va a leer y lo va a ver. Si usted sale de la misa incrédulo como llegó, eso ya es problema suyo. Pero si usted escucha hoy la palabra y lo lee en la Biblia y escribe las citas bíblicas y las anota y las guarda y las reflexiona, y ahí le dejo el video en internet, usted va a decir: por fin entendí cómo hizo el Señor para quedarse en el pan. Por fin entendí qué es ese pan que yo recibo, qué es ese vino que me dan. Por fin entendí para qué es la Eucaristía, para que usted no vuelva a ir a misa y se vaya a su casa de la misma manera. Que el Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer de su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos. ¿Escuchan allá? Levanten la mano los que escuchen. Eso. Y no escuchan, me avisan.
Sean bienvenidos al compartir de la palabra de Dios. Hoy celebramos la misa, hoy hacemos la celebración del día domingo, día del Señor. Y bueno, hoy también celebramos que el Padre está cumpliendo 35 años de vida y Dios me ha dado la oportunidad de venir a estar con todos ustedes. Y la palabra de Dios está bella, está linda. ¿Trajeron la Biblia o no? A ver, levanten la Biblia y usted denle una vueltica ahí, camarógrafo. Los que trajeron la Biblia, levántela, y los que no agachen la cabeza, traigan la Biblia. Porque hoy vamos a meditar la palabra de Dios, vamos a meditarla, ténganla arriba. Ahí va la cámara. Estamos aquí en la iglesia San José y San Bonifacio. Esto es New York, los Estados Unidos, compartiendo con mucha alegría la palabra de Dios. Abran pues la Biblia, por favor. Vamos a meditar hoy el Evangelio. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 6, versículo 51. Todo el capítulo 6 de San Juan es el discurso del pan de vida. Es el mensaje que Jesucristo dio. ¿Y cuál es el centro? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive de vida eterna. ¿Quién quiere tener vida eterna? Levante la mano. Yo, Padre. ¿Ya está comulgando? ¿Ya está recibiendo a Jesucristo? ¿Ya se casó por la iglesia? Sinvergüenza. ¿Ya hizo la primera comunión? ¿Ya está sabiendo que para tener vida eterna hay que recibir a Jesucristo? ¿Ustedes sabían que hay gente que viene a misa y no comulga? Por allá en la luna. Aquí no, aquí todo comulga. Que hay gente que va a la iglesia y no recibe a Jesucristo. ¿Cómo la ve? Es como ir a la fiesta, al banquete y no comer del pastel. Es como ir al banquete y no comer los alimentos que le dan. Y hoy la Biblia va a decir que las personas que no comen el cuerpo de Cristo ni beben la sangre es porque todavía no tienen fe. Yo voy a tratar hoy con esta palabra de explicarles un poquito a todos. Escuchen bien. Le voy a explicar un poquito lo que dice la Biblia. ¿Cómo hizo Jesucristo para colocarse en la hostia consagrada? ¿En qué momento Jesús se quedó en el pan? ¿Cómo hizo Jesucristo para que en el pan se quedara su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad? Por eso le dije traigan la Biblia, porque con la Biblia usted lo va a leer y lo va a ver. Si usted sale de la misa incrédulo como llegó, eso ya es problema suyo. Pero si usted escucha hoy la palabra y lo lee en la Biblia y escribe las citas bíblicas y las anota y las guarda y las reflexiona, y ahí le dejo el video en internet, usted va a decir: por fin entendí cómo hizo el Señor para quedarse en el pan. Por fin entendí qué es ese pan que yo recibo, qué es ese vino que me dan. Por fin entendí para qué es la Eucaristía, para que usted no vuelva a ir a misa y se vaya a su casa de la misma manera. En vez de recibir un regalo de ustedes a mí, yo les voy a dar un regalo hoy con la palabra de Dios. ¿Cómo la ven? Oigan, escuchen con atención. Paren la oreja, oído al tambor. Escuchen el versículo 51 de San Juan capítulo 6. Yo soy el pan vivo, que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Ahí viene, óiganlo, escúchenlo, escuchen esto. El pan que yo daré es... El pan que yo daré, que yo les voy a dar, que yo daré, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Qué figura tiene? Es pan. ¿De qué manera lo podemos ver? Como pan. ¿Cómo lo podemos observar? Como pan. Pero el pan, este pan que ustedes ven, ¿qué es? Es mi carne. El pan que yo les voy a dar, ¿qué es?
Mi carne, ¿Es qué? mi carne, La carne de Jesucristo. El pan que yo le voy a dar es mi cuerpo, es mi carne, es mi sangre, es mi vida. Ese soy yo. El problema es que la gente no lo cree. El problema es que la gente mira el pan y dice, ay, es que eso es pan. ¿Y quién le dijo a usted que no era pan? Cuando usted vea la hostia y el sacerdote le vaya a dar, ¿qué le da? Un pan. Pero ese pan, ¿qué es? mi carne, La carne de Jesucristo. Por eso el sacerdote, cuando le da el pan consagrado, ¿qué le dice? Tome, ahí le doy el pan. Abra la boca para que reciba la hostia. Abra la boca para que reciba la galleta. ¿Qué le dice el padre? ¿O qué le dice el diácono, el ministro? ¿Qué le dice? El cuerpo. ¿Y qué dice la gente? Amén. ¿Qué significa amén? Así sea. ¿Y usted sabía que hay gente que come el pan sin creerlo? ¿Y usted sabía que hay gente que come el pan sin saberlo? ¿Y para qué es el pan? ¿Para qué sirve? Cuando usted vaya a comulgar, no haga como la señora, por allá, una señora por allá, una vieja de la luna. Ay, padre, es que estaba en la comunión. Y cuando usted levantó la hostia, dijo, este es el cuerpo de Cristo. Yo vi que salió mucha luz. Y miraba la carne de Cristo y miraba el cuerpo de Cristo. Jesús dice, tenga cuidado. Lo que usted se va a comer es pan. Pero ese pan es el cuerpo de Cristo. Y los ojos del alma tienen que abrirse para decir amén. Así lo creo. ¿Y para qué es ese pan? ¿Para qué es el cuerpo de Cristo? Escuchen. y lo daré para la vida del mundo. ¿Para qué es el pan? Y lo daré para la vida del mundo. El pan, que es el cuerpo de Cristo, es para que el mundo tenga vida. Vamos a verlo en la Biblia. Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 13. Vamos a buscarlo todos. Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 13, nos muestra a los discípulos de Emaús. ¿Se acuerdan de los discípulos de Emaús o no? Los discípulos de Emaús agarraron a caminar, así como el Padre, y se fueron a Emaús, que quedaba unos 11 kilómetros. Ahorita lo leemos. Y los discípulos de Emaús se encontraron a Jesucristo. Pregunto, ¿lo reconocieron? No lo reconocieron. No lo reconocieron. Y siguieron caminando y caminando y caminando. Y Jesucristo siguió hablándoles. Y ellos estamos tristes porque un tal Jesús de Nazaret, un poderoso profeta en palabra y obra, lo agarraron nuestros sumos sacerdotes, lo crucificaron, le dieron muerte y hasta ahora no sabemos qué hay de él. Los discípulos de Emaús llegaron a un lugar a donde iban y Jesús hizo que iba a caminar más allá. ¿Y qué le dijeron ellos? Quédate con nosotros, porque atardece. Jesús entró para quedarse con ellos. ¿Cuándo reconocieron los discípulos de Emaús a Cristo? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo? Cuando partió. Recuerden lo que dice Jesús. El pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. La manera de reconocer a Jesucristo resucitado es en la hostia consagrada, en el pan consagrado. Y cuando los discípulos reconocieron a Jesús, ¿qué hizo Jesús? Se desapareció. Y el versículo por allá 35 dice: con razón ardía nuestros corazones cuando nos explicaba las Escrituras y partía para nosotros el pan. La manera de reconocer a Cristo es en el pan.
No se ponga usted a decir, es que, como dicen los protestantes, yo tuve una visión, yo tuve un sueño, el Señor me reveló el pato y la guacharaca, puro cuento. La Biblia dice que reconocer a Cristo en el Nuevo Testamento es en la Eucaristía. Y tristemente, el mundo de hoy, la gente de hoy, aparta la Eucaristía. Los sagrarios están vacíos, hay horas santas vacías, encuentro vacío, la gente busca misas de sanación, misas de alabanza, retiro, y qué bueno que usted busca a Dios ahí, pero la manera mejor de encontrar a Cristo es en la palabra y en la Eucaristía. Ahora vamos a escucharlo de la Biblia. Lucas capítulo 24 versículo 13. Presten atención, y si el de al lado está quedando dormido, despiértelo y dígale, usted no vino a dormir, vaya para su casa a dormir. Oigan. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús. 2 discípulos se dirigían a Emaús, oigan. Que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y... Oigan. Iban conversando de lo que había ocurrido y mientras conversaban... discutían. Y discutían de lo que pasó. Jesús. ¿Quién? Jesús. ¿Quién? Jesús. Jesús, miren lo que hizo. Oh, escúchenlo. En persona. Jesús en persona. Se les acercó y se puso a caminar con ellos. Se les acercó Jesús en persona al ladito de ellos y se puso a caminar. Y miren lo que viene tan curioso, que dice, ellos no sabían que era Jesús. Ellos no lo reconocían. ¿A qué nos está llevando la palabra? A que pensemos que a Cristo resucitado no lo vamos a ver por ahí caminando de un lado a otro y lo vamos a ver, ahí está Jesús, allá está Jesús, como dice la gente, yo vi a Jesús, No, mentira. Ellos lo vieron, lo conocían mejor que nosotros, se les puso al lado y miren lo que dice la Biblia. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. ¿Sabían que era Jesús? ¿Reconocieron a Jesús? Ese es el problema. Que Cristo resucitado, la gente no lo reconoce. Por eso decimos, es que Cristo está en el pobre, en el humilde y en el sencillo. Si reconociéramos a Cristo en los humildes, en los pobres, en los sencillos, los tuviéramos bien, los tratáramos bien. Y como no lo reconocemos, tratamos al pobre mal. Es que Cristo está en tal persona, en el prójimo. No lo reconocemos tampoco. San Juan lo dijo mejor, 4:20, primera de Juan 4:20 creo que es. Si decimos amar a Dios, a quien no vemos, y odiamos al hermano, a quien sí vemos, somos unos mentirosos. Oigan, no lo reconocieron, escuchen. Él les dijo, les habló, vamos a ver, se les apareció en persona, no lo reconocieron. Vamos a ver si reconocieron la voz al menos. Él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? ¿Lo reconocieron cuando habló? Y fíjense que el Evangelio de San Lucas nos está llevando a la Eucaristía, porque en el único momento en que reconocen a Jesús es cuando Él parte el pan. El pan que yo le voy a dar es mi cuerpo, para que el mundo tenga vida. Ahí se reconoce a Jesús. ¿Les habló? Tampoco lo reconocieron. Se detuvieron y parecían muy desanimados. Los discípulos andaban como los católicos cuando le dicen vamos a misa, desanimados. Cuando usted le dice a su hijo vamos a la iglesia, eso le entra un desánimo. ¿No han visto? Cuando usted le dice al pelado, mire cipote, mire pelado, vamos a misa, y el pelado, ¿otra vez? Sí, es que hoy es domingo. Ay, mamá. Es como que esté su marido allá, su esposo, viendo el partido o asando la carne, y usted le dice, viejo, vamos a misa. Ay, no, mire cómo estoy, desanimado. ¿Conocen algún católico desanimado? ¿O alguna mujer desanimada? Los de la luna, los de aquí no. Oigan,
Ellos estaban desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí? Estos días, ¿qué pasó? ¿Eres el único que no sabe lo que pasó en estos días? Y Jesús dijo, ¿y qué pasó? Les preguntó, le contestaron todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía liberar a Israel. Será lo que sea. Ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Bueno, le contaron la historia. Nosotros somos discípulos de un tal Jesús que lo agarraron, lo metieron preso, lo crucificaron y murió. Ya van varios días desde que esto pasó y estamos desconcertados. Algunas mujeres, ¿se acuerdan a quién se le apareció Jesús en primer lugar? ¿Se acuerdan a quién? ¿Cómo se llamaba esa mujer? María Magdalena. Algunas mujeres fueron al sepulcro y dijeron que habían apariciones de ángeles y que él estaba vivo, pero ya van días y nada, Señor. Le contaron la historia desanimada. Y miren lo que viene, primero lo que viene. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo. Entonces Jesús les dijo, miren con atención lo que les va a decir. Les va a explicar la palabra de Dios. Y después de explicar la palabra de Dios, van a sentarse a la mesa. Es lo mismo lo que pasa en la misa. Primero el padre lee, el diácono leyó la palabra, el padre explica la palabra y después de la palabra viene la mesa eucarística. Dense en cuenta la estructura de la Eucaristía aquí en Lucas capítulo 24. Escuchen. Qué poco entienden ustedes. Qué poco entienden los católicos. Y qué lentos son sus corazones para creer. Y qué lentos son los corazones de los católicos para creer. Que a usted le digan, Cristo está en la hostia consagrada, ¿usted lo cree? Sí. Somos tardos para comprender. Claro que yo creo. ¿Y por qué cuando usted viene a la iglesia no se arrodilla ante Jesús? ¿Y por qué cuando está delante de la oración usted dice que cree? Bueno, lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante. Los demonios creen que existe Dios y tiemblan. Los católicos creemos que existe Dios y nos quedamos dormidos en la hora santa. Nos quedamos dormidos en la misa. Si usted creyera, usted estuviera con sus ojos bien abiertos y con su fe bien grande en el momento de la consagración de rodillas, bien arrodillado y no bien sentado, prestando atención. Y hay gente que va a la misa y no tiene fe. Los que no vinieron se quedaron afuera, no han llegado. Oigan. Todo lo que anunciaron los profetas no tenía que ser así, y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras. Primero les habló de las escrituras y después se las explicó. Es lo que yo estoy haciendo ahorita, para que cuando vayamos a la Eucaristía, cuando vayamos a la Santa Misa, ustedes y yo tengamos una fe firme. Les interpretó en las escrituras todo lo que se decía de él. Escuchen.
comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, Al llegar cerca del pueblo, ¿a dónde iban? ¿Cómo se llamaba el pueblo? Al llegar cerca del pueblo, ¿dónde iba? ¿Cómo se llamaba el pueblo? Emaús. Hizo... como que quisiera seguir adelante. Aquí, presten atención, despierten al que tengan dormido al lado. Oigan, hizo como que el que iba a pasar adelante. Escuchen lo que viene porque les voy a preguntar. Pero ellos le insistieron. ¿Qué le insistieron? ¿Qué le dijeron a Jesús? Quédate con nosotros. ¿Cuál fue la petición que le hicieron a Jesús? Quédate con nosotros. ¿Qué le dijeron por allá? ¿Qué le dijeron a Jesús? Por aquí, ¿qué le dijeron a Jesús? Lo de aquí, ¿qué le dijeron a Jesús? Le hicieron una petición. Cuando le llevaban a Jesús un enfermo, Jesús lo sanaba, ¿sí o no? Cuando le llevaron los muertos, Jesús los resucitó, ¿sí o no? Cuando le llevaban a un ciego, ¿qué hacía Jesús? ¿Respondía a la petición o no? Cuando alguien llegaba donde Jesús con una necesidad, ¿Cristo respondía? Y miren, la petición fue, quédate con nosotros. Escuchen. Ya está cayendo la tarde. Porque ya es tarde. Y se termina el día. Ahí viene la respuesta de Jesús. Escúchela. Entró pues para quedarse con ellos. ¿Qué le dijeron los apóstoles? Quédate con nosotros. Los discípulos de Emaús, ¿qué le dijeron a Jesús? Quédate con nosotros. ¿Y la respuesta de Jesús cuál fue? ¿Entró? Mientras estaban... ¿Entró? Óigame. Quédate con nosotros. ¿Y qué hizo Jesús? Entró pues para quedarse con ellos. Yo quiero que le presten atención a esto. Porque ahorita cuando la Biblia dice, y desapareció, Jesús entró. Y mientras Jesús entró para quedarse con ellos. Para no irse, para quedarse. Y es donde usted va a decir, ¿y para dónde se fue Jesús? Entró para quedarse con ellos. Los discípulos dijeron, quédate con nosotros. Y cuando parte el pan y desaparece, ahí se queda Jesús en el pan. No se olviden. ¿Cuál fue la petición que le hicieron? Quédate con nosotros. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Entró para quedarse con ellos. La respuesta de Jesús fue, entró para quedarse con ellos. Ahí viene, ahora sí. Llegaron a la casa, se sentaron a la mesa. Miren lo que pasó. Y mientras estaban en la mesa con ellos, tomó el pan. ¿Qué agarró Jesús? El pan. ¿Se acuerdan lo que dice San Juan 6:51 que acabamos de leer? El pan que yo le voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entró para quedarse con ellos. Cuando estaban en la mesa, agarró Jesús el pan. Pronunció la bendición. Lo que hace el sacerdote en la misa. Cuando usted se arrodilla, el Padre le hace la bendición al pan. Oigan. Lo partió y después de partirlo, se lo dio. Ahí viene. ¿Cuál fue la petición de los discípulos? Quédate con nosotros. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Entró para quedarse con ellos. Cuando estaban en la mesa, agarró pan, lo partió, oído al tambor, paren la oreja. En ese momento se les abrieron los ojos. ¿Y era que lo tenían cerrados? ¿Y era que no miraban? ¿Y era que no podían? Caminaron 12 kilómetros.
Caminaron hasta Emaús, podían caminar, podían ver, pero cuando agarró el pan, lo partió, en ese momento se le abrieron los ojos. ¿Cuál fue la petición de los apóstoles, de discípulos? Quédate con nosotros. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Entró para quedarse con ellos. Miren, sumamente importante lo que viene, subrayenlo. Se le abrieron los ojos. Y lo reconocieron. Lo reconocieron. Pero él desapareció. ¿A dónde se fue? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Entró para quedarse con ellos. Quédate con nosotros, fue la petición. Es lo que enseña la iglesia, que cuando se parte el pan bendito, ahí en el pan se queda Jesucristo. Por eso dice San Juan 6:52, le estoy explicando el versículo 52 apenas, y son varios versículos. El versículo 52 dice que Jesús, dice el versículo 52, el pan que yo le voy a dar es mi carne, mi cuerpo, para que el mundo tenga vida. Entró para quedarse con ellos porque le dijeron quédate con nosotros. Cuando partió el pan, desapareció porque ellos lo reconocieron. Y miren más adelantico en el versículo 35 lo que dice, oigan. Mientras estaba hablando de todo esto, Jesús se presentó en medio de ellos. Ese es el 35. Después del 34. Ellos por su parte contaron todo lo sucedido. Cuando se regresaron de Emaús, donde estaban los otros, contaron lo que pasó. Y escuchen esto. Contaron lo sucedido por el camino y cómo lo habían reconocido. Cuando reconocieron a Jesucristo, al partir el pan. Cuando reconocieron a Jesucristo, al partir el pan. En la Eucaristía, cuando se hizo la fracción del pan. Por eso la Biblia hoy enseña que la manera de reconocer a Jesucristo es en la fracción del pan. Usted puede hacer mucha oración, usted puede rezar muchos rosarios, usted puede leer mucha Biblia, pero tiene que acordarse lo que dice Efesios 3:20. Efesios 3:20 dice, a Dios se le da la gloria en la iglesia. ¿Por qué? Porque es en la iglesia donde usted come el pan. Es en la iglesia donde usted recibe la Eucaristía. Es en la iglesia donde usted puede reconocer a Cristo en el pan partido. Ellos lo reconocieron cuando se partió el pan. Ahora, vamos a otra cita bíblica. Lucas capítulo 22, versículo primero el 13 y después el versículo 19. San Lucas nos muestra cómo sucedió la última cena. Y después vamos a Mateo 26:26. San Lucas nos muestra cómo hizo Jesucristo para dejarnos la Eucaristía. Para que ustedes y yo tengamos la Santa Eucaristía. Y ustedes van a ver que lo mismo que dice San Lucas es lo mismo que hace el sacerdote. Agarra pan, lo parte y dice, esto es mi cuerpo. Y lo mismo que dice Mateo 26:26 es lo mismo que hace el sacerdote. Agarra el vino, lo bendice, lo reparte y dicen, esta es mi sangre. Eso es bíblico. Por eso la Eucaristía se celebra de esa manera. Óiganlo. Lucas capítulo 22, versículo, vamos a ver del 13. Se fueron pues, hallaron todo tal como Jesús les había dicho, y prepararon la Pascua. Prepararon la cena de Pascua. Escuchen. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo. ¿Qué le dijo? Yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de perecer. La Pascua, el paso del Señor, la cena, es un deseo
de Jesucristo. Versículo 22. Miren cómo se celebra la cena. Miren cómo se celebra la Eucaristía. Para que ustedes se den cuenta que es lo mismo que hace el padre de aquí, que hace el papa, que hacen los obispos, que hacen todos los sacerdotes. Escuchen, Lucas 22, 19. Después tomó pan y dando... Despacio, despacio. Jesús agarró pan. Es lo mismo que hace el sacerdote. Agarra pan y dando gracias, da las gracias, lo partió lo parte y se lo dio diciendo: y después se lo da. Y es cuando el sacerdote le dice a usted: el cuerpo de Cristo. Y usted dice: amén. ¿Por qué lo dice? Porque miren, se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo. El pan bendito, el pan consagrado, ¿qué es? Mi cuerpo. El cuerpo de Jesucristo. Eso es lo que usted come y a veces no tiene fe. Eso es lo que usted recibe y dice que es una galleta. Eso es lo que usted recibe y ni siquiera guarda silencio. Eso es lo que usted recibe y en vez de recibirlo con devoción, lo hace, lo recibe. Ya me la comí. Ay, eso no sabe a nada. Eso sabe a pan. Es lo que usted recibe y ni siquiera sabe qué recibe. El pan que usted recibe, ¿qué es? Mi cuerpo. El cuerpo de Cristo. Por eso el sacerdote, el diácono, quien quiera que le dé la comunión, le va a decir: el cuerpo de Cristo. Y usted va a decir: amén. Algunos ni amén dicen. ¿Cómo recibe usted la comunión? A mí me cuestiona. Ahí hago un paréntesis. ¿Cómo los católicos de por allá de Marte reciben la comunión? La gente va a recibir la comunión sin ni siquiera saber que es el cuerpo de Cristo. Y se van a recibir la comunión y empiezan: y güerirey, güerirey, y güerirey, güerirey. Buenos días, señora, ¿cómo está, comadre? Y empieza toda la fila de la comunión hablando y hablando y hablando. ¿Y quién le dijo a usted, sinvergüenza, que cuando va a recibir la comunión tiene que estar hablando? Y empieza a hablar y a hablar. Y el padre le da la comunión y le pone el cuerpo de Cristo. Ay, ay, amén, amén, padre. Ay, padre, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Ah, fariseo. Mejor que no la reciba. Usted está recibiendo no el cuerpo de Cristo. Usted no sabe ni qué carrizo está recibiendo. Jesús dice: el pan es mi cuerpo. Y hay gente que la recibe sin saber qué recibe. Por eso San Pablo le dijo a los corintios, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 por allá: el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente, se traga su propia condenación. Usted va a recibir la comunión, en vez de ir con sus manitos juntas, con respeto, porque es el cuerpo de Cristo, trae las manos en los bolsillos. Y ahí viene Juan Bimba a recibir la comunión, con la mano en los bolsillos. Y el padre da comunión ahí, amén. Y no sabe ni qué recibe. Usted va a recibir la comunión no de forma respetuosa. ¿Usted sabía que hay gente que recibe la comunión sin confesarse? ¿Usted sabía que hay gente que recibe el cuerpo de Jesucristo sin estar preparado? Los concubinos quieren comulgar. Los que viven en adulterio también no debe comulgar. Pero hay gente que lo recibe así. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Para recibir la comunión hay que ser feo pero decente. Venga a recibir la comunión. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo y debe respetar. Y por allá en una parroquia del más allá, del más acá, cerca de la luna de las estrellas, la gente recibe la comunión. Las mujeres piensan que es una carnicería y andan mostrando el esqueleto y mostrando los cueros, sin vergüenza. Aprenda a ser fea pero decente, vístase bien y vaya a su casa y vístase de cualquier manera, pero la casa de Dios debe respetarla y debe vestirse bien. ¿Usted sabía que hay mujeres que para recibir la comunión se ponen tiras y escotes y chores corticos? Mejor que no reciba el cuerpo de Cristo. Ay, padre, eso pasa en la luna, aquí no, en otro lado. Va a recibir a Cristo, en vez de tener respeto con su cuerpo y ir bien tapada, ahí anda mostrando toda. Y los hombres todos perdidos, y los de atrás todos perdidos, mostrando.
Deje de ser mostrona, la iglesia no es una carnicería. Usted va a recibir a Cristo, el que te va a salvar el alma, tu Señor, tu Creador, tu Hacedor, el que te hizo, el que te creó. Aprenda a vestirse, aprenda a ser feo pero decente, aprenda a tener devoción. Miraba un video de una quinceañera por allá en otro lado, aquí no. El padre le da la comunión y agarró la comunión con una junyota y hacía, ¿qué hacía con eso? Y el padre la dejó sola y ella no sabía qué hacer con la comunión, celebrando misa de 15 años y ni siquiera tiene fe. ¿Para qué la celebra? Eso se llama fariseísmo. El pan, ¿qué es el pan que usted recibe? Es mi cuerpo. El cuerpo de Cristo. Y si se une a su cuerpo, se hace uno con Cristo. Y si le faltamos respeto al Señor, ¿para dónde vamos? Y eso van los padres que no le enseñan a sus hijos, que no le enseñan a sus hijos la manera de vestir, la manera de recibir la comunión. Recibieron la comunión y le dice el otro, ¿y ya comulgó? Sí, ya comulgué. Para ver, y abre la boca a ver qué tal. Estamos faltando en contra del cuerpo de Cristo. Miren lo que viene. Ese era un paréntesis. Oigan. Que es entregado por ustedes. Y ahí viene el mandato de Jesucristo. ¿Ustedes han escuchado la palabra orden sacerdotal o no la han escuchado? Cuando dicen, el muchacho aquel, el diácono, se va a ordenar sacerdote. Vamos a la ordenación sacerdotal. Qué bonito fuera que de aquí a unos años algún niño, algún joven aquí de la comunidad se ordenara sacerdote, ¿verdad? Dios mediante alguno tenga el deseo de servir a Dios. ¿Qué significa ordenación sacerdotal? ¿Que el sacerdote es un desordenado y el obispo lo ordena? No. Orden sacerdotal viene del mandato que Cristo da. Y el mandato de Cristo es este. Oigan. Hagan esto en memoria mía. ¿Cuál es la orden de Cristo? Hagan esto en memoria mía. Hacer la bendición del pan en memoria de Cristo. Eso es orden sacerdotal. Por eso la Eucaristía se celebra siempre, porque Cristo lo ordenó. Y siempre en la misa habrá pan y habrá vino para compartir y para que todos coman y beban. El problema es que no todos lo quieren hacer. Miren cómo lo dice Mateo 26:26. Oigan. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. De nuevo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se las pasó diciendo, ¿qué le dijo? beban todos de ella, esto es mi sangre. Beban todos de ella, esto es mi sangre. Bueno, para no alargarnos, ahora sí vamos al Evangelio para entenderlo completo. Lo leemos y ya terminamos. Estamos leyendo San Juan, capítulo 6, versículo 51. Ahora sí vamos a entender el capítulo 6, 51 en adelante de San Juan. Ya saben que el pan es el cuerpo de Cristo. Ya saben que el vino es la sangre de Cristo. Ya saben que Cristo mandó a sus discípulos, a sus apóstoles, a celebrar la Eucaristía. Ya saben que hay gente que no tiene fe, que duda, pero a Cristo se llega a través de las Escrituras. Ahora vamos a escuchar versículo 51. Oigan con atención. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. ¿Quién es el pan vivo que ha bajado del cielo? Jesús. Fíjese, yo soy el pan vivo, no está muerto. Es un pan que está vivo. Cuando usted recibe la comunión, le puede dar vida. Pero si usted la recibe indignamente, ¿se acuerdan lo que le pasó a Judas o no se acuerdan? ¿Qué le pasó a Judas? ¿Se acuerdan o no? Cuando Judas recibió el pan, ¿qué le pasó? ¿Se acuerdan o no estaban ese día? Dice la Biblia, Judas probó el bocado y entró en él Satanás.
En vez de recibir a Jesús, entró Satanás. Y hay gente que en vez de recibir a Cristo, no lo está recibiendo porque duda. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Escuchen. El que coma de este pan El que coma de este pan vivirá para siempre. vivirá para siempre. Escuchen. El pan que yo daré es mi carne, Ya se lo mostré. El pan que yo daré es mi carne. ¿Para qué? y lo daré para la vida del mundo. Para que el mundo tenga vida. Miren lo que viene. Los judíos discutían entre sí. Algunos católicos, como los judíos, discuten. ¿Qué? ¿Cómo puede darnos a comer carne? A ver, padre, explíqueme algo. Yo cuando voy a comulgar, lo que veo es un pedazo de pan. Y usted me viene a decir a mí que eso es el cuerpo de Cristo. Y hay gente que no cree. Es más, los niños de ustedes no, otros niños por allá, los de Venezuela, hacen la primera comunión. 2 años haciendo la primera comunión y van a la iglesia a recibir a Jesucristo, y cuando reciben a Jesucristo, ay, aquello es tan lindo, los niños vestidos de blanco, con su manita junta, las niñas con su velo, con su cintillo, con su corona, los niños con su guante, si lo han visto o no lo han visto, con su rosario, y vienen con tanta devoción, reciben la comunión y el domingo siguiente ya ni a misa van. 2 años preparándose para la comunión y ni fe tienen. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Dice la Biblia, ese pan es el cuerpo de Cristo. Los judíos decían, no puede ser. Y así hay gente que duda de la presencia de Dios. Claro que yo no dudo. ¿Y por qué no volvió a la misa? ¿Y por qué no volvió a comulgar? ¿Cómo la ve? ¿Y por qué no volvió a acercarse a la Eucaristía? ¿Por qué no volvió a confesarse? Oigan. Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? no tienen vida en ustedes. Una persona que no comulga, en español, muere espiritualmente. Una persona que va a la misa, atención los músicos, los monaguillos, los sacristanes, los catequistas, los servidores, los sugieres, que van a la iglesia, pero no están comulgando, no tienen vida en ustedes. Se mueren, se queman, se secan espiritualmente. Llegará un tiempo en que les da desánimo. Por eso los monaguillos tienen que estar pendientes de la misa y escuchando la palabra sin hablar, y los músicos, los lectores y los ujieres y todos los que van a la iglesia tienen que estar pendientes, porque ustedes sabían que hay personas que van a la misa, ustedes no, otros, que van a la misa y no comulgan, que van a la iglesia y no reciben el cuerpo de Cristo. ¿Cómo van a tener vida? ¿Cómo van a tener al Señor? Para tener vida hay que recibir el cuerpo de Cristo, y nosotros no estamos comulgando. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Oigan. El que come mi carne. Ahí viene, ahí viene. El que come mi carne. Y bebe mi sangre. Y bebe mi sangre. Vive de vida eterna. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y yo lo resucitaré el último día. Cuando ustedes y yo comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, tendremos vida eterna y resurrección. El día que usted lo entienda, el día que usted lo comprenda y el día que usted lo crea, no irás a una misa a dormirte, no irás a una misa y saldrás de ella sin recibir a Cristo, no irás a la Eucaristía solamente a calentar una banca y a sentarse y a decir amén y siéntese y párese. El día que usted comprenda que recibir el cuerpo de Cristo es la mayor gracia, el mayor regalo que un humano pueda recibir la vida eterna, ese día usted dirá, mas nunca vuelvo a ir a la misa sin recibir la comunión, mas nunca vuelvo a ir a la iglesia sin recibir a Jesucristo, Eucaristía, mas nunca vuelvo a ir a la iglesia y me quedaré sin comulgar. Pero eso sí, si usted llega tarde,
no debe comulgar. Si usted llega después del canto de entrada, no debe comulgar. Si usted no se ha confesado, no debe comulgar. Póngase la pila, porque no va a decir, el padre dijo que había que comulgar, entonces yo voy a comulgar. No, señor. Usted para recibir a Cristo debe estar preparado. Mañana le hablo de la preparación. Hoy solamente de porque mañana continuamos la predicación. Hoy solamente del cuerpo y la sangre de Cristo. En verdad le digo, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. ¿Quién quiere resucitar con Cristo? Levante la mano. ¿Quién quiere tener vida eterna? Levante la mano. ¿Quién se quiere morir? Levante la mano. ¿Por qué usted va a la iglesia y no recibe la Eucaristía? ¿Por qué va a la iglesia? Ay, padre, yo la recibo. Entonces con el que no la recibe. Oigan. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Mi carne, verdadera comida. Mi sangre, verdadera bebida. Y para terminar, escuchen. El que come mi carne. El que come mi carne. Y bebe mi sangre. Y bebe mi sangre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Permanece en mí y yo en él. Permanece en mí y yo en él. La manera de permanecer unido a Cristo es a través de la Sagrada Eucaristía. Por eso de hoy en adelante usted verá si cree, usted verá si no cree. Usted verá si sigue yendo a la misa y no comulga. Usted verá si sigue yendo a la misa y no se casa por la iglesia para recibir la comunión, o no se confiesa para recibir la comunión, o vive en concubinato para recibir la comunión. Si usted no se confiesa, vive en concubinato, está en adulterio, si usted está en pecado mortal, sabe que no debe comulgar. ¿Cómo va a tener vida eterna? ¿Cómo va a tener la salvación si para tener la salvación necesitamos la comunión? Y termino con esto. El diablo sabe que las personas que reciban la comunión tienen vida eterna, porque esa es la promesa de Cristo. Y ha mandado a gente para decirles a ustedes, eso es mentira que Cristo está en la Eucaristía. Eso es mentira que ese pan es el cuerpo de Cristo. Eso es mentira que usted tiene que hacer la primera comunión. Y ha mandado a sus secuaces a decirle al mundo que no crean en la Eucaristía. Y por eso la gente hoy día ha perdido la fe. Agarra la comunión en la mano y después de comulgar se limpia la mano en la ropa, no cree que ahí está Cristo, no tiene cuidado, recibe la comunión hasta mascando chicle, recibe la comunión con el celular en la mano. Después de recibir la comunión se va a hablar con el vecino porque no cree. Y el diablo le ha mandado a este mundo hoy día una crisis de fe en la Eucaristía. Que esta palabra que ustedes y yo hemos escuchado nos ayude a comprender que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y la próxima vez que usted vaya a comulgar, piénselo bien, examine su conciencia y prepárese bien para recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.